Te amamos, Señor. Dios, danos hoy las fuerzas para vivir en santidad. Lo necesitamos, Señor. Si no, seríamos una sal que ya no sala, Señor. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Dios. Bendito seas. Qué hermoso es recordar cada domingo que cuando nos reunimos, tú estás aquí, Señor. No es una reunión común. Tú estás aquí, Señor. Y eso es lo más importante, que tú estés aquí, Señor. Te amamos, Señor. Bendice, por favor, cada familia, cada persona que está aquí. Tú sabes, Señor, qué necesidad tienen ellos en particular. Háblanos hoy, Señor, y sé nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra guía en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta enseñanza del día de hoy, pidiéndote que nos conduzcas en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Muy bien, iglesia, muy buenos días. Esperamos se encuentren muy bien. Recuerden que ya los niños pueden salir a su clase. Qué bendiciones poder encontrarnos este día domingo como iglesia, como familia del Señor. Saludo también a los que están desde casa. Dios los bendiga. Un afectuoso abrazo desde aquí, desde la iglesia. Y bueno, muy bien. Vamos entonces directamente a la palabra de Dios y quiero decirle que, como lo habíamos anunciado, vamos a iniciar desde el día de hoy una serie de sermones de la primera carta de Corintios. El domingo pasado, gracias a Dios, finalizamos todo el estudio del libro de Hechos. Lo vimos desde principio a fin, terminamos ese estudio. Y vamos a empezar en este día con Primera de Corintios. Déjeme decirle algo antes de que podamos analizar el primer texto que quiero que compartamos. Y es acerca del lugar de Corinto. Corinto como tal era una región donde había muchísimo comercio. ¿Por qué? Porque tiene dos puertos, tiene cercanía al mar y era un lugar de mucho comercio. Por ende, así como había mucho comercio, había mucha población que pasaba, que entraba y salía. Pero adicionalmente a eso, Corinto tenía un tema en particular y era que era un lugar donde había mucho libertinaje. ¿Ok? Mucho libertinaje. Entonces, yo quiero que usted note un detalle. A veces pensamos que, digamos, la iglesia como tal es un lugar de gente perfecta. Y quiero repetirle que no es así. La iglesia es un lugar de gente a la cual Dios está perfeccionando. Perfeccionando. Y me parece muy particular que Dios llame a una comunidad hacia su evangelio en un lugar como Corinto. Un lugar donde sobreabundaba el pecado. No nos olvidemos de eso, mis hermanos. Porque eso es lo que Dios desea. Llegar a vidas, familias, comunidades, transformarlas a través de su evangelio. Porque Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y lo que vamos a ver en la iglesia de Corinto es justamente el reflejo de ese deseo divino. Dios llama a comunidades que están influenciadas por la cultura, dominados por el pecado y muchas otras cosas. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta carta de Corinto. Y allí surge la iglesia de Corinto. Una iglesia que, por lo que vamos a ver, era una iglesia con un ímpetu tremendo. Vemos mucha gente por primera vez descrito en la palabra de Dios lo que era el manejo de los dones en la iglesia. Y vemos cómo Pablo no incita a frenar el uso de los dones, sino él enseña cómo manejarlos correctamente. Vemos algunos temas morales, todo esto lo vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas. Algunos temas morales como un hombre que estaba acostándose con la esposa de su padre. Es decir, todo esto es para que usted vea lo que sucede en la iglesia. Pero es ahí donde el Señor coloca orden. Es allí donde el Señor nos hace un llamado. Así que
Quiero invitarle para que abra su Biblia en Primera de Corintios y vamos a ir al capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el 3. Primera de Corintios 1, versículos 1 hasta el 3. Dice la palabra de Dios: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Vamos encontrando entonces el por qué Pablo inicia esta carta justo con un llamado. ¿Cuál cree usted que es el llamado común que usted encuentra en estos primeros 3 versículos? Primer llamado común que Pablo le hace a la iglesia en ese saludo. ¿Cuál cree usted que es? La elección. Bueno, ¿qué otro? Ser santos. Muy bien. Es un llamado que Dios hace a la iglesia. ¿Por qué Dios llama a ser la iglesia santa? ¿Se da cuenta por qué es importante un contexto? Porque estamos entendiendo que la iglesia estaba sufriendo algunos problemas de moralidad, de santidad. Así que él inicia esta carta hablando justamente de la santidad. Y ese es el mensaje que hoy quiero compartirles. La santidad que se recibe y que se practica. Ese es el mensaje que hoy quiero compartirles. Vamos a hablar acerca de la santidad en este día domingo. Así que el propósito de esta carta era identificar los problemas de la iglesia de Corinto, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a vivir como cristianos en una sociedad corrupta. Queridos hermanos, queridos amigos, no es noticia que aún en este tiempo seguimos siendo una iglesia que vive en medio de una sociedad corrupta. Creo que no estamos yendo muy lejos, ¿verdad? Es decir, podemos entender lo que puede significar que Dios nos esté diciendo sean santos en medio de una sociedad corrupta. Así que este mensaje tiene mucha relevancia para nosotros y he querido dividirlo en 4 puntos. El primero, al cual quiero que podamos referirnos en esta mañana, y lo he denominado la santidad en ejercicio. La santidad en ejercicio. ¿Qué quiere decir la santidad en ejercicio? Lea nuevamente el versículo 1. Pablo dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para. ¿Se da cuenta de ese para? ¿Fue escogido para qué? Para ser un apóstol de Cristo Jesús. Hermanos, la santidad requiere de un ejercicio. La santidad requiere que nosotros cumplamos una función. Si nosotros hemos sido llamados a Dios, hemos sido llamados a ejercer un oficio santo. Un oficio santo. No quiere decir esto que todos estemos llamados a tener un oficio de predicación, sino que cada uno de nosotros, de acuerdo al llamado que ha recibido de Dios, es un llamamiento para una práctica de santidad. La santidad la debemos ejercitar. Y recordemos que Dios escoge personas comunes, con vidas que no están en la línea de Dios, les otorga su perdón y las transforma. Entonces Dios llama para que vivamos una santidad en ejercicio. Y una vez Él nos llama, nos da un oficio, una labor que Él quiere que desarrollemos. Recuerde, esto lo vamos a ver justamente en Primera de Corintios, más o menos entre los capítulos 12 y 14. Vamos a ver que cada uno tiene una función dada por Dios en el cuerpo de Cristo. Algunos predicarán, otros orarán por enfermos, algunos presidirán. Todos tienen una función. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función. Así que el llamado específico de Pablo, en el caso de Pablo, era ser un apóstol. Y el ejercicio de la santidad que Dios le había hecho debía ser practicado en medio del apostolado que Él entregó.
Así que la vida cristiana tendrá dos características muy importantes. La primera, es un llamado de un Dios santo a personas pecadoras. Es un llamado de un Dios santo a personas pecadoras. Yo quiero decirle algo. Si nosotros venimos ante Dios con los argumentos de yo soy bueno, no necesito de ti, no necesito de la gracia, entonces no estamos entendiendo el Evangelio. Porque el Evangelio es justamente un llamado de un Dios santo a personas en pecado, de las cuales yo soy uno de ellos. Entonces, lo primero es entender eso. La vida cristiana es un llamado de un Dios santo a personas pecadoras. Pero número dos, es una demanda a ser transformados para vivir en la voluntad de Dios. Al que Dios llama, Dios le demanda vivir en santidad. Es una pareja que no puede ser separada, mis hermanos. Una vida cristiana sin santidad es una vida que no está siendo comprendida espiritualmente como debe ser. Porque es un llamado de un Dios santo a personas pecadoras, pero también es la oportunidad y la gracia de Dios para que esa persona viva ahora en la voluntad de Dios. No nos creamos ese cuento de que yo recibo a Jesús como Señor y Salvador y entonces yo sigo viviendo como quiero. Ese no es el cristianismo. Como dicen por ahí, su dinero está en el lugar equivocado. Porque la vida cristiana es gracia, pero también gracia para ser transformados. Dios no nos deja como llegamos, nos acepta como hayamos llegado. No importa quiénes hayamos sido, lo que hayamos hecho. Si venimos a Cristo, Él nos recibe. Pero Él no nos deja como llegamos. ¿Amén? A veces podemos llegar a maquillar un poquitico la bondad y la gracia de Dios con ese concepto. Dios te recibe como tú vengas, pero digámosle la otra parte. Porque entonces si no le decimos eso, la persona va a pensar, así yo puedo inclusive asistir a una congregación y seguir viviendo como vengo viviendo. No, no hemos entendido el cristianismo si lo estamos entendiendo de esa manera. Cristo nos recibe, pero Él nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Es una de las bondades que tiene el Evangelio. No nos deja seguir siendo las mismas personas. Hermanos queridos, a veces el Espíritu Santo nos va a sacudir. ¿Por qué? Porque de pronto no estamos viviendo como Dios desea que vivamos. Tal vez estamos cómodos haciendo una profesión de fe, pero el Espíritu Santo nos va a sacudir, nos va a incomodar, nos va a inquietar para que vivamos realmente como Cristo desea que vivamos. Después de que Pablo fue llamado por Dios, su vida cambió radicalmente. Pablo dejó de matar cristianos. Pablo dejó de perseguir cristianos. La vida de Pablo cambió. Pablo no siguió siendo el mismo. Después de esto, Pablo ya no vivía para él mismo, sino para Dios. Hermanos, la vida de santidad significa hacer ese gran cambio. Sin Cristo, vivíamos ¿para quién? Para nosotros mismos. Para nosotros. Lo que a nosotros nos gustara, lo que deseáramos. Cuando conocemos a Cristo, ahora vivimos para Él. Para Él. Y ahora cambia ese modelo de vida. Ya no somos el centro de nuestra propia vida. Ahora es Él el centro de nuestra vida. Vivimos para Él. La santidad en ejercicio es una vida rendida al servicio de Dios. Si Dios te ha llamado a la santidad, también colocará el deseo de servir a Dios. Y tú puedes servir a Dios de acuerdo a donde Él te indique. Insisto, no solamente servimos a Dios en una iglesia, aunque debemos servir a Dios en la iglesia, pero podemos servir a Dios, por ejemplo, en estos días que ha estado de moda el tema de lavar los pies. ¿Qué tal si nos convertimos en siervos en nuestra familia? ¿Qué tal si me convierto en una persona que sirve en mi hogar, que le sirve a las demás personas? ¿Qué tal si hacemos ese ejercicio de lavar los pies? No de como tal lavarse los pies, sino de servirle a nuestra familia. ¿Qué tal si hacemos ese ejercicio? Porque la vida de santidad es una vida de servicio. Es una vida de servicio. No es algo por allá místico, donde yo me voy a un monte, donde no estoy con nadie y medito.
la vida de santidad también es una vida de servicio. Así que esta sea la oportunidad en la que Dios empiece a inquietar tu corazón para ver cómo estamos en el servicio. ¿Es el servicio una de las características de tu vida? Eso es. Y ahora, en la iglesia también. En la iglesia también se necesita personas que deseen servir. Iglesia, qué bueno que Dios ponga en nosotros un corazón de siervo. Sería una buena petición que podemos hacerle a Dios. Dios, dame un corazón de siervo. Quiero servir a mi familia. Quiero servir en el lugar donde trabajo. Quiero servir a mis semejantes. Quiero servir en la iglesia. Quiero servir, quiero ser útil. Hace poco hablaba con una pareja, yo les decía a ellos que una de las claves para que en la pareja las cosas funcionen es que cada uno se convierta en un escalón. Que pueda servir de escalón al otro. ¿Cómo puedo ser útil para que tú vayas un peldaño más arriba en tu vida? Así que la vida de santidad es una vida de servicio a Dios. Porque aquel que nos santifica nos llama a servir a sus propósitos. Si Dios te llama a la santidad, te llama a servir a sus propósitos. Eso es también una buena meta que podemos tener en este tiempo. Manejemos en nuestra oración, en privado, en nuestro devocional, esta petición como sugerencia quiero hacérsela. Señor, ¿cómo puedo servirte en este día? ¿A través de hacer qué actividad? ¿Habrá alguna persona que necesite ayuda y tal vez yo pueda servirle? Meditemos en el servicio, porque el servicio es una práctica de santidad. Pablo servía a Dios a través de su apostolado. Muy diferente a los apostolados que hoy conocemos en la iglesia contemporánea. Pablo era un hombre siervo. Pablo era un hombre entregado a la obra de Dios. El apostolado no son lujos, el apostolado no son cuotas económicas para pertenecer a un ministerio. Eso no es el apostolado. Pablo fue enviado por Dios a una tarea muy especial. Yo no veo a los apóstoles que se proclaman hoy muriendo por la causa de Dios. Yo no los veo ser perseguidos para ser apedreados. Yo no los veo ser muy perseguidos en las cosas que hacen. Yo no los veo hablando de la cruz. No los veo hablando de santidad, sino hablan de dinero. Hablan de posesiones. Hablan de cómo ser un mejor tú. Yo no les veo hablando de la cruz del Calvario. Pero Pablo era un apóstol de Dios. ¿Se acuerda lo que vimos a lo largo de los capítulos de Hechos? Pablo fue apedreado en Listra. Pablo tuvo que huir de una persecución, lo bajaron en una soga porque lo iban a matar. Son muchas persecuciones las que nosotros podemos ver. Y ese es el rasgo característico, ¿verdad? De cómo Pablo fue un apóstol de Dios. Así que lo primero es eso. La santidad es una vida que se ejercita en ella. Se sirve a Dios. ¿Listo? Ese es como primer punto. Vamos al segundo. Vayamos al versículo 2. Y dice allí en 1 Corintios 1, versículo 2. La primera parte, leámosla. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido, ¿qué? Llamados, ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para ser un pueblo santo. Así que la santidad, como segunda medida, es un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Una iglesia que está atenta a la voz de Dios, estará atenta al llamado de santidad que Dios le ha hecho. Esta carta va dirigida a una iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia en su lenguaje original? ¿Alguien lo conoce? Casi, está muy cerca. Le falta una partecita, pero casi. ¿Alguien más puede decirme qué es una iglesia? ¿Comunidad qué? Bueno, eso es un nombre de una iglesia, pero está cerca. Vamos. ¿Alguien más? A ver, los del seminario lo deben saber. Somos nosotros la iglesia. Cata, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de personas que están en el mundo a quienes Dios ha llamado para su reino. Eso es la iglesia.
La iglesia es una comunidad de personas a quienes Dios ha llamado del mundo para su reino. Eso es la iglesia. Inclusive podríamos decir que en términos originales es sacados de para ir a Dios. Sacados del mundo para ir a Dios. Eso es lo que significa iglesia. Así que, ¿se da cuenta usted que el llamamiento de la iglesia es un llamamiento santo? Porque Dios nos saca ¿de dónde? Del mundo. ¿Para hacer qué? Su pueblo. Para ser su pueblo. Nos llama del mundo. Yo creo que aquí no hay nadie a quien Dios no haya llamado del mundo. Todos hemos pertenecido al mundo. ¿Qué es el mundo como tal, mis hermanos? El mundo es un sistema espiritual el cual Satanás ha establecido para dominar los corazones y las mentes de las personas. Él establece los principios de las personas que viven según el concepto del mundo. Así que Dios nos ha llamado de ese sistema. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo, su iglesia. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Llamados del mundo para ser parte del reino de Dios. La santidad es una característica muy importante en la iglesia. Sin ella estaríamos desubicados. ¿Usted se imagina que nosotros seamos una iglesia y nosotros vivamos una vida sin santidad? ¿Qué opina de eso? ¿Sabe usted que aquí en Bogotá hay una comunidad que ha distorsionado la palabra de Dios? Ellos dicen que cuando ya hemos recibido a Jesús, hemos sido santificados y ya podemos seguir practicando lo que queramos, porque Él nos hizo ya perfectos. No voy a decir el nombre, pero hay una comunidad religiosa que profesa eso. Y entonces ellos, no le quiero decir el tipo de vida que llevan. Sí, realmente es una secta. Así es conocida en el pueblo cristiano, es una secta. Pero ¿cree usted que hay coherencia que seamos una iglesia de Dios y no haya santidad? No hay sentido, ¿verdad? No hay sentido. Así que la santidad es una característica muy importante en la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. La iglesia no son estas paredes. Jesús no murió por estos muros. Jesús murió por personas. La iglesia somos todos nosotros. Los que Dios ha llamado del mundo para su reino. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Somos la iglesia, a la cual Dios ha llamado. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Al ser llamados del mundo, es claro que ese sistema de valores no es el diseñado por Dios. Y por eso un miembro de la iglesia debe saber que no debe seguir viviendo como lo hacía antes de conocer al Señor. ¿Ha transformado Dios tu vida? ¿Eres el mismo? ¿Sigue siendo el mismo después de decir que conociste a Cristo? Porque si has conocido a Cristo, el Cristo de la Biblia, tú no puedes seguir siendo el mismo. Y si eso no ha pasado en tu vida, debes ir de rodillas a la presencia de Dios. Porque el Cristo de la Biblia es un Cristo que cambia vidas. Porque Él transforma vidas. Y si es necesario, ayunemos, dediquemos un buen tiempo de oración, vayamos a Él con oración, con ruego, con arrepentimiento, y digamos: Señor, como lo veíamos el domingo pasado, este corazón está duro como una piedra. Y si es necesario, quebrántalo, porque quiero ser dócil a tu voz, quiero ser dócil a tu llamado. Dios nos llama del mundo, pero no podemos seguir siendo los mismos. Estamos en el mundo, pero ya no somos parte de él. Mientras estemos aquí, seremos extranjeros que estamos de paso hasta llegar al reino de Dios. Esta no es nuestra morada definitiva. Ahora, quiero hacer una claridad. ¿Se acuerda usted que Michael Jackson era conocido por meterse en una burbuja? ¿Sabía eso? Y era para descontaminarse, para poder vivir mejor. A veces nosotros cometemos ese error. Es que como cristiano yo ya no debo compartir con nadie. Tengamos cuidado. De ese principio surgieron los principios de los monasterios.
Y Jesús en Juan 17, cuando oró por la iglesia, no dijo que no estuviéramos en el mundo. No quiero que me malinterprete esto que le voy a decir. Él le dijo a Dios en Juan 17, le dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes. ¿Cómo vamos a hacer luz y sal en el mundo si estamos completamente apartados de ellos? Tenemos que tener un tiempo, eso sí, de fortalecernos en la fe. Tenemos que tener un tiempo de consolidarnos en Dios. Pero debemos ir a hablarle al mundo quién es Cristo y anunciar el Evangelio. Debemos hacerlo. La iglesia, una de sus facetas más bellas, es que la iglesia es pregonera. La iglesia pregona las buenas noticias. En este barrio hay un suceso que me parece interesante que no lo había vivido en ningún otro barrio. Mis vecinos que viven acá se van a reír conmigo. Pero aquí a veces los domingos y los sábados pasan voceadores de prensa. Atención, en el 7 de agosto mataron a 2 personas y pasan. Y a veces uno se levanta con esa noticia y dice, uy, Dios mío, pero ¿dónde estoy viviendo? ¿Sí? Pero uno se levanta con eso, noticias. Mataron a fulanito en la calle no sé qué por robarle, Y uno, uy, Señor. Y entonces yo pienso, si esta gente tiene la valentía para levantar un barrio, ¿por qué nosotros no tenemos esa valentía para decir, Cristo vive y vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, ven y búscalo? ¿Por qué nosotros no tenemos esa valentía? Debiéramos, ¿verdad? Mi esposa tiene unas reuniones con su jefe cada mañana. Y su jefe es una persona muy especial. Pero quiero decirle que admiro lo que él hace, porque él se reúne con las personas que trabajan, su equipo de trabajo, y les da tremenda motivada. Eso sí, se le salen 35.500 groserías, pero es un hombre que, miren, coge a todas las personas y las tiene así, pero es que es impresionante. Y entonces, ¿sabe? Eso me motiva. Porque digo, yo debería, y como cristianos debemos hacer lo mismo. Sin groserías. Amén, hermana. Eso. Entonces, la iglesia es pregonera. Pregonera, debemos ser pregoneros. No me diga eso, respete. No, mentiras. No, es por molestar. Sí, sin vergüenza, sin pena. Debemos hacerlo. En serio, debemos quitarnos la pena. Y ser conocidos como cristianos que amamos y testificamos. Así que, hermanos, la iglesia es pregonera. La iglesia es pregonera y debemos ser pregoneros. ¿Dónde podrías estar tú pregonando el Evangelio hoy? ¿Dónde? Medítalo. Porque estoy seguro que tú no estás encerrado en una cueva ni en una caverna. Tú vives en un entorno social. Y ese entorno social es el lugar que Dios ha destinado para que tú pregones el Evangelio. Es que Cristo lo ama. No, digamos con elocuencia. Yo conozco un Dios que transforma vidas. Yo quiero hoy hablarle de ese Dios. Amén. Valentía, elocuencia, mis hermanos. ¿Sabe una cosa? La iglesia, en Hechos capítulo, tal vez creo que es el 2, la iglesia pide valentía a Dios. Y dice que cuando ellos oraron a Dios por valentía, dice que la tierra tembló, imagínense eso. Hermanos, Dios nos ayude a ser valientes y pregonar. Mientras estamos aquí, estamos en un mundo que está en caos, pero Jesús dijo que somos la luz y la sal de la tierra. Hablemos, seamos valientes, aunque estamos en el mundo. Pídele sabiduría a Dios para ser influyente espiritualmente, donde quiera que estés. Dios, dame gracia. Señor, si tú me pones a hablar con gente
que tiene muchos recursos, dame gracia y sabiduría. Con cualquier tipo de persona que tú me coloques, dame las palabras para saber comunicar y expresar el Evangelio. Mientras estamos aquí, la Biblia dice que tú y yo somos embajadores del reino. Embajadores. Un embajador está en una tierra extranjera representando su gobierno. Mis hermanos, mis queridos dignatarios, somos embajadores del reino de Dios. Somos embajadores en realidad. ¿Qué pasa cuando usted entra a una embajada? ¿Qué está pisando? ¿Territorio de dónde? Cada embajada se convierte en un territorio extranjero. Por eso se ha visto que hay algunas personas que se refugian, porque no puede entrar el ejército allá, porque eso se armó un problema tenaz. Nosotros somos embajadores. Dios nos ha dado ese llamamiento tan digno. Somos embajadores del reino de Dios. Mira, algunos temas, algunos puntos importantes sobre la santidad. Antes de seguir con el siguiente versículo. La santidad es vivir imitando a Jesús. Eso es la santidad. Vivir para imitar a Jesús. Pregunta que me enseñaban a mí mis profesores en iglesia desde que era un sardinito. Si no sabes qué hacer, pregúntate si Jesús lo haría. Pregúntate eso. ¿Jesús haría esto? Ahora, tengamos en cuenta que hay cosas que Jesús hizo que escandalizaron al común de los creyentes de su época. Habrán cosas que serás llamado un bicho raro. Otras veces Dios te llamará a ir a hacer cosas más allá de las que tú has pensado. Pero es una vida de imitar a Jesús. Dice 1 Pedro 2:21, si quiere escribirlo, 1 Pedro 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Así que la santidad es vivir para imitar a Jesús. Mis hermanos, si usted ve un ejemplo de un creyente, es más, si usted me ve a mí haciendo algo incorrecto, no me imite. Imite a Jesús. Imite a Jesús. Lamentablemente, las figuras religiosas a veces cometemos errores. Me incluyo porque yo también me equivoco. Pero con todo y eso, si yo llegara a fallarle, no quite su fe de Jesús. Porque Jesús no falla. No falla. Si de pronto hubo algún sistema religioso que abusó de usted, lo defraudó, le robó plata, hubo abuso de autoridad, no renuncie a Dios. Renuncie a esa iglesia local y busque otra, pero no renuncie a Dios. No renuncie a Dios. Segundo, la santidad es una manifestación de gratitud a Dios. Si nosotros hemos conocido a Jesús, la santidad, ¿saben qué es? Es un gracias Dios. La santidad es un agradecimiento a Dios. Dice Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. La santidad es un gesto de gratitud a Dios. ¿Por qué me guardo? Porque he sido llamado a santidad y quiero agradecer a Dios. ¿Por qué no hago ciertas cosas? Porque quiero agradecer a Dios. ¿Por qué me guardo en santidad? Porque quiero agradar a Dios. Sigue diciendo el versículo, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. A veces adorarlo lo confundimos con una persona aquí con los ojitos así. Mire cómo adora. Pero Romanos 12:1 nos dice lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? Una vida de santidad práctica. Eso es adorar, mis hermanos. ¿Por qué? Aquí dice que es un sacrificio vivo y santo. Hoy en día ya no se requiere sacrificar animales, no se requiere que subamos a Monserrate de rodillas, no se requiere flagelarnos,
Nada de esas cosas. ¿Sabe cuál es el verdadero sacrificio? Una vida de santidad. Eso es, eso es. Así que si yo estoy agradecido, vivamos una vida de santidad. La santidad, como otro aspecto, se logra cambiando nuestra forma de pensar. Para tener una vida de santidad se requiere, mire, cambiar el chip, lo que hay aquí. Se requiere cambiar lo que pensamos. Y por eso también dice Romanos 12:2 lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La vida de santidad se logra cambiando la forma de pensar. ¿Sabe cómo se logra cambiar la forma de pensar? Exponiéndonos día a día a la palabra de Dios. Ahí se cambia nuestra forma de pensar. Por ahí algún día veía un video de un pastor hablando sobre guerra espiritual y él enseña un concepto de guerra espiritual que es muy poco común en la iglesia hoy en día. Guerra espiritual es una persona con una voz así gruesota diciendo fuera, 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 fuera. Y a veces pensamos que esa es la guerra espiritual. ¿Sí? Pero Pablo enseña un concepto de guerra espiritual muy interesante. Y es la batalla de nuestra mente. ¿Ah? Y justamente cuando nosotros derribamos esos argumentos y las fortalezas que el enemigo coloca, esas fortalezas, ¿sabe dónde están? Aquí, en la mente. Y ahí es donde se hace la verdadera batalla espiritual. La batalla espiritual se hace derribando esos argumentos, ¿cómo? Con el martillo de la palabra de Dios. Dios cambia, transforma y empieza a cambiar conceptos, formas de pensar, hábitos, prácticas. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Por eso, si tú mantienes tu Biblia abierta cada día y no la dejas ahí en el atril, en el Salmo 91, sino que tú la lees cada día, así sea un pedacito, ¿sabes qué va a pasar? La práctica de la santidad va a ser más fácil para ti. Porque una vida santa es una vida iluminada por la palabra de Dios. Es eso. A veces oramos, usted ha orado, le hago esta pregunta, ¿ha orado usted por discernimiento? Dios, dame discernimiento, yo quiero tener discernimiento, Señor, yo quiero ser una persona que discierne las cosas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo se adquiere discernimiento? Con la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser una persona de discernimiento? Lea su Biblia. Discernir es poder separar lo bueno de lo malo. El discernimiento se logra a través de la madurez, y la madurez se logra a través de la palabra de Dios. Un creyente maduro es el que expone todas sus áreas ante la palabra de Dios y hace cambios de acuerdo a eso. Así que, ahora número 3, vayamos al versículo 2, ahí en 1 Corintios 1, y vamos a ver el siguiente aspecto de la santidad. Dice en el versículo 2, en la parte B, dice, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. El tercer punto acerca de la santidad que hoy quiero compartirle es que la santidad es un regalo de Dios. Qué bello esto, me encanta decirlo. La santidad es un regalo de Dios. Porque a través de quién nos hizo santos el Señor? A través de su Hijo. Él los hizo santos a través de Cristo Jesús. Miren lo interesante. El legalismo y tal vez este concepto de que yo tengo que hacer y que hacer y que hacer es confrontado por un concepto muy interesante en esta parte del versículo 2. Y es que la santidad es un regalo de Dios. Dios nos regala la santidad. No solo nos llama a ser santos, sino que Él nos capacita para ser santos. ¿Está luchando hoy con la santidad? Yo también. Pero la santidad es un regalo de Dios. El único que nos capacita para ser santos es Dios mismo.
aquel que dice en la palabra, sean santos como yo soy santo, es el mismo que nos capacita para ser santos. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, Él los llamó a la santidad. Pero note algo, que antes de sacarlos de la esclavitud, ocurrió algo precioso. ¿Qué fue lo último que determinó la salida del pueblo de Dios en Egipto? ¿Qué fue lo último? ¿Se acuerdan que hubieron varias plagas? La muerte de los primogénitos, ¿cierto? Ocurre la muerte de los primogénitos y entonces sucede algo. Y es que el Señor da una orden para que el pueblo de Dios se salvara de ese juicio de Dios. ¿Qué tenía que hacer? ¿Quién me lo recuerda? Exactamente. Quiero que usted note que ahí hay un principio del Evangelio. Que tuvo que ser sacrificado un animal inocente para que esa sangre fuera usada en los dinteles y el ángel que venía con la orden de cumplir con el juicio divino no entrara a ese lugar. Allá hay un principio del Evangelio. Así que antes de que Dios los sacara a la libertad, primero hubo un sacrificio. Primero hubo un sacrificio. Sobre nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, no caerá el juicio de Dios, porque ha sido rociada la sangre del Cordero Santo y sin mancha sobre nosotros. Hemos creído en Él. Y ahora el juicio de Dios, que algún día va a venir, te va a encontrar a ti y tú vas a estar cubierto por la sangre de Jesús. Y va a ser igual que en ese momento. Ese ángel que ejecutará el juicio de Dios no lo ejecutará sobre ti porque tú estás cubierto por la sangre del ser inocente, del santo de los santos. Es un principio. Pero fíjate que una vez son libertados, salen hacia la tierra prometida. Así que la santidad es un regalo de Dios. ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús? Mírenlo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que Dios no solo nos llama a ser santos, sino que Él nos regala la santidad. Voy a ponerme un tris técnico con estos conceptos de santidad. Y si a usted le gusta tomar apuntes, le quiero regalar dos conceptos que son importantes a la hora de hablar de santidad. Hay dos tipos de santidad. La primera, la santidad progresiva. Santidad progresiva. Y la segunda, la santidad posicional. Santidad progresiva y santidad posicional. Permítame, le explico qué significa cada una de ellas. Hablemos de la posicional. La posicional es aquella en la cual Dios nos aparta del mundo para su uso exclusivo. Es decir, antes estábamos ubicados en el mundo, ahora somos propiedad de Dios. Santidad posicional. Ahora estoy viviendo en Cristo, estoy unido a Él. Santidad posicional. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos a la segunda, santidad progresiva. ¿Por qué santidad progresiva? Porque a través del Espíritu de Dios, que Jesús prometió que moraría dentro de cada creyente, el Señor empieza a transformarnos. Por eso es progresivo. Por allá en un libro de la Biblia dice que la senda del justo es como la aurora que cada día va en aumento hasta que el día es perfecto. Si estamos caminando en Dios, hoy no somos los mismos de hace un mes, de hace un año, de acuerdo a cómo usted haya empezado a caminar con Dios. Eso se llama santidad progresiva. La primera santidad posicional, la segunda santidad progresiva. Por eso, insisto, una vez se confiesa a Jesús como Señor y Salvador, somos santificados por la obra de Él. Pero Él no nos deja igual, porque empieza a obrar en nosotros santidad progresiva, progresiva. No seguimos siendo los mismos. Él nos va transformando. El escritor a los Hebreos lo describe de esta manera. Y ahí están las dos santidades, Hebreos 10, 12 al 16. Hebreos 10, 12 al 16. Dice:
Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Hagamos una pausa. Allí hay santidad. ¿Cuál santidad hay ahí? Dígame. La primera, que es la santidad posicional, porque a través de su ofrenda nos santificó, ¿verdad? Pero ahora veamos la santidad progresiva. Y dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, porque pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Para que haya santidad progresiva tiene que haber un cambio ¿de qué? De corazón, lo veíamos el domingo pasado. Así que hay dos tipos de santidad, santidad posicional y santidad progresiva. Esa santidad es un regalo de Dios. Ambas son un regalo de Dios. Somos santificados a través de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual Dios envió para salvarnos. La santidad es un regalo de Dios. Y podemos alcanzarla porque Dios nos permite hacerlo. Pero también Él nos regala el proceso de ser santificados. Él nos lo regala. Amén. Y vayamos al versículo 2, en la última parte, ya estoy por terminar. Y dice, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. La santidad, como cuarto punto, es un rasgo común en la iglesia del Señor. Es un rasgo común. ¿Qué quiere decir que es un rasgo en común? Que todos nosotros como creyentes tenemos un llamado a ser santos. Es decir, no piense usted que, este mensaje cómo le caería bien a esta persona. No, Dios le está hablando a usted. ¿Ok? A usted. Así este mensaje, si estuviera aquí fulanita. Ay Dios, ¿cómo necesita ese mensaje? Pues, mis hermanos, la santidad es un llamado común para todos nosotros. El llamado de la santidad es un llamado común sobre la iglesia del Señor en todo el mundo. Si vas a la iglesia del Señor en Colombia, ahí debes ser santo. Si vas a una iglesia en Estados Unidos, esa iglesia tiene un llamado a ser santos. Donde quiera que haya una iglesia del Señor, es un llamado común. Toda iglesia tiene un llamamiento santo en común. Y este llamado también, ojo a esto, es para todo tipo de creyente, tanto para el que está iniciando como para el que ya lleva un tiempo caminando en el Señor. A veces yo encuentro algo que me parece particular, que hay creyentes que ya llevan un buen tiempo y se dan ciertas licencias. ¿Sí? Es como, tienen licencia para pecar. Son los James Bond de la iglesia. Yo tengo inmunidad diplomática. Yo puedo darme ciertos gusticos porque yo tengo años en el Señor, mijito. Entonces no me venga usted a decir que esto o lo otro. No, señor. No, señor. El llamado es un llamamiento común para todos nosotros. Es más, debería ser al contrario. Entre más madurez, más vida santa debería tener. Amén. Más vida santa. Ahora, hay gente que en la iglesia se quedan siendo niños. Y llevan años siendo cristianos y son los mismos. Por allá en el libro de Hebreos habla de que hay gente a la que tocas volverle a explicar los rudimentos en la fe. ¿Por qué? Porque son niños. Lo dice la palabra de Dios. Y siguen siendo niños. Son cristianos de 10 años en la iglesia y siguen siendo los mismos niños. ¿Qué piensa usted al respecto? Entonces, es un llamado común para todos y en todo tiempo de nuestra vida en el Señor. Tengamos cuidado, la vida cristiana, cuando pasan los años,
no nos da licencia para pecar. ¿Ok? No hay semanas santas de pecado. ¿Sí? Es que, Señor, voy a apagar la cámara. ¿Sí? Nadie me está viendo. Ahora sí me voy a dar mis canitas al aire. No, Señor. Es un llamado en común. La iglesia cristiana es una iglesia santa en todos los tiempos y en todo lugar y para todas las épocas, para todas las edades, para toda persona. ¿Amén? Amén. Es un llamado común. Leamos juntos el versículo 3 y finalizamos. Y él dice que cuando la iglesia practica la santidad, ¿qué dice el versículo 3? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. El resultado de la santidad es una iglesia bendecida por Dios con gracia y paz. Amén. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Señor, en este día te damos gracias por este mensaje que nos has permitido compartir, Señor, dando inicio, Señor, a esta carta tan interesante de Primera de Corintios. Hoy hemos hablado acerca de la santidad y, Señor, tú conoces realmente en qué estado de santidad hemos llegado en este día a tu presencia. Señor, no es un ánimo de señalar ni juzgar, tan solo ayúdanos a cada uno en el estado en que se encuentre en el día de hoy. Señor, ayúdanos a entender que la santidad es una vida de servicio. Servimos porque Dios nos ha llamado a la santidad. Y en ese servicio practicaremos también la santidad. Como Pablo fue llamado a ser apóstol, es un llamamiento santo, Señor. Y Señor, de acuerdo a donde tú nos hayas colocado a servir, permite que te sirvamos en santidad. Señor, también en este día damos gracias porque el llamado, Señor, que tú nos haces hoy es el llamado a la santidad. Tú nos has llamado a ser santos. Y hoy el Espíritu de Dios dice a la iglesia que seamos santos, porque Dios nos llama a ser santos. Déjanos recordar, Señor, cada día que como miembro de la iglesia, en cualquier lugar, tú me llamas a ser santo, Señor. Vivir para imitarte, Señor. Vivir para preguntarme, ¿qué harías tú en mi lugar? Vivir, Señor, para agradecerte a través de mi vida de santidad. Vivir para que mi mente sea transformada con tu palabra y así practicar la santidad. Gracias porque la santidad es un regalo que tú nos has dado. Es un regalo, Señor, y el mundo hoy lo recuerda y ojalá que el mundo entero lo pueda comprender. Que la santidad es un regalo que tú nos has dado por pura gracia. A través de Jesús hemos sido purificados. Señor, en este día recordamos que tu sangre hermosa nos limpia de todo pecado. Hoy queremos hacer memoria, Señor. Si hemos llegado con algún pecado, Señor, si hemos llegado con alguna mancha, con alguna dificultad, con algo que nos avergüenza, con algo que acusa nuestra conciencia, que la sangre de Jesús fue dada para hacernos santos. Señor, límpianos y lávanos. Hoy queremos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos para vivir santamente, Señor. Pero hoy, Señor, también rogamos la gracia que viene de ti y es la santidad que nos transforma. Dios amado, no queremos ser los mismos. No queremos. Señor, yo te pido, ayúdanos como iglesia a no quedarnos cómodos ante la santidad. Que tu Espíritu nos inquiete, nos incomode y nos lleve cada día a ser santos. Señor, transfórmanos. Transfórmanos. Que haya transformación en nuestras vidas a través de tu santidad, Señor. Padre, gracias por Jesucristo. Y gracias porque la Iglesia Bíblica Berea entiende hoy que la santidad es un llamado común para todas las iglesias, para todos los creyentes, en todo lugar del mundo y en cualquier momento de nuestra vida, si estemos empezando o ya seamos maduros. La santidad es un llamado común. Señor, concede a la iglesia Berea gracia y paz. Gracia y paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.
Mis hermanos, algunos anuncios importantes antes de ser despedidos. Quiero invitar por aquí a mi estimado hermano Mario, que tiene un anuncio para la iglesia. Le ruego que me regale unos minuticos de su tiempo. Bienvenido, Mario. Gracias, pastor. Iglesia, Dios los bendiga. Una preguntita que quiero hacerle a la iglesia. Sin mirar la Biblia, ¿alguien sabe los versículos 10 y 11 de Hechos 17 de qué tratan? Que me lo diga. Era una iglesia que se percataba de sí. Que recibía enseñanza. Sí. Y no se conformaba como tal en la directriz y hacerlo porque la directriz o cabeza lo hacía así, sino ellos corroboraban con el evangelio que verdaderamente fuera lo que se sentía o vivía en la palabra. Perfecto. A eso estamos llamados acá en la iglesia. Pablo y Silas llegaron a la iglesia Berea y dicen que encontraron una iglesia que era muy entusiasta, que recibía la palabra con mucho entusiasmo, pero que escudriñaban todo lo que escuchaban a ver si cogían a Pablo por ahí en alguna mentira, ¿no? Entonces estaban mirando a ver, oiga, sí, pero mucha gente se convirtió. Y lo decía el pastor a propósito, rudimentos de fe. De pronto llevamos mucho tiempo en la iglesia y se nos han olvidado cositas. De pronto necesitamos refrescar algunas situaciones, algunos versículos, algo que se nos ha ido olvidando para no ser como dijo Jesús en su momento de Juan el Bautista, como una vara al viento, ¿no? Lo peor es ser un cristiano vara al viento, estar ahí con cualquier corriente viene y nos movió y nos torcimos y resultamos por ahí metidos quién sabe dónde, ¿no? Entonces, a propósito de eso, hemos preparado unos seminarios Flash. No sé si han visto la película de Flash, ¿saben quién es Flash? Son unos seminarios muy rápidos, muy corticos. Vamos a estar a partir del próximo domingo, después de que termine el culto y del break que se tiene normalmente con el cafecito, vamos a estar media horita aquí en el salón de niños, con 9 lecciones, o sea, van a ser 9 domingos hablando de esos rudimentos de fe. Va a ser algo muy informal, lo ideal es, aunque el tiempo es muy corto, pues lo ideal es escuchar preguntas y tratar como de compartir, no es un culto como tal, vuelvo y digo, es un seminario flash, muy rápido, tanto para gente que lleva tiempo ya, pero los que están iniciando. Y básicamente, ¿qué persigue? Pues resolver algunas dudas o cosas que se nos hayan olvidado, y el ideal podría ser terminar que aquellos que no se han bautizado puedan finalizar sin que sea un requisito, ¿no? Pero como que estemos convencidos y digamos, sí, estoy convencido de que esta es la vida de fe que quiero y a lo que voy a buscar y a lo que Dios nos ha llamado, ¿listo? Entonces, están todos invitados, incluso vamos a utilizar el tablero, tiza, mejor dicho, se va a volver a sentir otra vez como un niño en kinder y pre-kinder. Entonces los esperamos y que tengan buena semana. Muchas gracias, pastor. Gracias, Mario. Entonces ya saben, todos cordialmente invitados ese domingo, los esperamos para que empecemos estas 9 lecciones, ¿verdad? Entonces, por favor, lo esperamos, no tiene ningún costo, no vale nada, solamente tiempo, ¿listo? Tiempo. Y damos gracias a la familia Chávez por esto que están haciendo, nos sentimos muy felices de que puedan servir al Señor y puedan edificar a nuestros hermanos. Muchas gracias. Finalmente, vamos entonces a recordar, el próximo miércoles tenemos nuestro tiempo de oración. Quiero hacer un llamado a la iglesia, por favor, no desaprovechemos esos espacios. La verdad me da un poco de tristeza conectarme, y no porque esté buscando multitudes, pero a veces 2, 3 personas. Y estamos hablando de un tema importante, la oración. La oración. Así que quiero invitarle, por favor, no tenemos que venir ni siquiera, es desde su casa. Se conecta al perfil de Iglesia Bíblica Berea en Facebook y gastamos unos 30 minutos para orar. Creo que orar no le hace daño a nadie. No conozco a nadie que se haya muerto por exceso de oración. Entonces, le invito para que utilicemos esos espacios. ¿Sabe una cosa? Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Como por ejemplo, es un ejemplo de los beneficios de la oración. Para terminar, aquellas personas que deseen apoyar a esta iglesia con sus ofrendas voluntarias, se los agradecemos. Aquí está el cofre, aquí a mi mano derecha, lo puede hacer voluntariamente y vamos a orar por las finanzas y la economía de cada uno de nosotros. Dios, te damos gracias en este día domingo por este banquete de tu palabra y Señor, rogamos que tu bendición sea también en la economía, en las finanzas de cada hermano, de cada familia, Señor.
que seas tú saliendo al encuentro de ellos con ricas y grandes bendiciones. Bendice la obra de sus manos, aquellos que tienen proyectos de negocio, dales dirección y sobre todo sea tu bendición con ellos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un feliz fin de semana. Bendiciones.